Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 440 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 30 de agosto. Oigan ustedes, ¿qué nos pasa? ¿Qué está sucediendo en esta sociedad mexicana que cada día nos enteramos de más violencia, más pérdida de humanitarismo, en fin? Se enteraron ustedes porque las redes sociales se viralizó el horrendo hecho registrado ayer en Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, donde la población de esa comunidad, enardecida por un falso rumor de dos sujetos que según esto intentaban o habían robado o querían robarse a dos niños, pues llamaron a la policía llegó, se los llevó, los internó precisamente en el cerezo que funciona ahí en esa zona, cerezo estatal, pero pues no faltaron siempre quienes incendian los ánimos de la población, repicaron las campanas porque según esto eran robachicos y se metieron a la cárcel, lo sacaron. Y ¿saben qué? Algo terrible, de veras, algo terrible que debe movernos a todos al razonamiento y a preguntarnos, decía, ¿qué nos está pasando en esta sociedad mexicana? Los sacaron por la fuerza, rebasaron a la policía, que falló, por supuesto, porque como ya lo están diciendo las autoridades con eso de que después del niño ahogado tapan el pozo, que no aplicaron los protocolos que deben establecerse en esos casos de urgencia, de emergencia, pues los rociaron de gasolina y les prendieron fuego. Y lo peor ahí, la gente constatando el hecho brutal, que no tiene ningún sentido ni ninguna explicación, jamás lo podrá tener, y no descansaron hasta no verlos muertos. Todavía se habla, según las versiones surgidas, que a veces pues cada quien le pone de su cosecha, que hubo hasta aplausos. Oigan, pues ¿qué sucede? Pues no nos quejamos de que el crimen organizado, que el narcotráfico nos están invadiendo y que no tienen corazón a la hora de cobrar, ajustar cuentas entre ellos o quienes se relacionan con ellos. Y hoy, pues ni modo que hayan sido, se culpa al crimen organizado, al narcotráfico, de esto que sucedió allá en Acatlán de Osorio, Puebla. Esto tiene que establecerse sobre todo responsabilidades, fincarse responsabilidades a quienes cometieron esta horrorosa acción y que sirva, por supuesto, de precedente para que no se siga incrementando esta facilidad con que se mata a la gente, con que se violenta el Estado de Derecho, se pierde el principio de autoridad, porque a veces nuestras autoridades también no tienen la capacidad para hacer valer su estatura de las primeras, o la autoridad que sea, del rango que sea. Y hace poco en Tultitlán, en Tultepec, Estado de México, supimos cómo se inició un operativo, hizo la Policía Estatal un operativo para detectar a narcomenudistas. Pues ahí, que es una fábrica, cada casa es una fábrica de pirotecnia, pues creyeron que iban a decomisarles. Hubo confusión. El caso es que la gente pues se enardeció también y se fueron sobre la primera autoridad porque creyeron que él había solicitado ese operativo. O sea, nadie debe decir nada de lo que está mal. Y agredieron a golpes al alcalde. Dijo, pues yo ni siquiera me enteré porque a mí no me avisaron. No, pues no lo enteraron porque se sabe cómo hay alcaldes que sí están involucrados, jefes policíacos, policías, con el crimen organizado, y pues son los primeros en dar el pitazo. Pero decimos, ya son hechos que se vienen sucediendo muy a menudo. Y esto debiera preocuparnos profundamente a la sociedad mexicana porque nos estamos deshumanizando. Ya hemos dicho cómo hoy matar es fácil. Ya no hay nada que nos detenga. Ya no hay nada que nos haga ni siquiera pensar en Dios, que cómo vamos a quitarle la vida al prójimo, que cómo vamos a agredir, vamos a dejar una familia
abandonada, sin el principal sostén de la casa, y en fin, el hecho de quien sea a quien se le quite la vida, una vida humana es valiosa, se trate de quien se trate, no porque sea alguien muy famoso en el sentido que sea, o porque tenga mucho dinero o no tenga dinero, se va a medir por esa estatura económica o de violencia la muerte de cada ser humano. Todos los crímenes, en la forma en que se produzcan, son lamentables. Y hoy, insistimos, parece que en México matar es fácil, y no solamente eso, sino el grado de violencia, de acciones inhumanas, como esta vivida ayer allá en Acatlán de Osorio, Puebla. Que no se repitan estas historias y aprendamos de ellas, platiquemos con la familia de ellas, para que no sean ejemplo a seguir, sino vergüenza que debiéramos sentir todos por haber caído tan bajo esta sociedad en la pérdida de los valores morales y humanos. Ahí está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por cualquier problema levanta la voz. ¿Y hoy qué va a hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos? También debiera actuar la ONU, la OEA, que inmediatamente cuando se trata de un hecho de gobierno lo condenan y exigen que se aclare. ¿Y hoy qué van a hacer todas esas organizaciones defensoras de los derechos humanos? Pues que los dos ejecutados, sacrificados, quemados en vivo no merecen también que se persiga de oficio y hasta las últimas consecuencias tan lamentable, horrendo y reprobable hecho. Es una pregunta nada más. Y ¿qué les parece que en la constitución de las cámaras de baja y alta del Congreso de la Unión, en la conformación también de las directivas, no quedó un solo morenista del estado de Veracruz? Y eso que son manos, es Morena, AMLO, López Obrador, son manos. No quedó ninguno. ¿Por qué? Porque en la anterior sí. Bueno, porque hoy hubo más tela de dónde cortar. Mucha gente, pues de todo, como en Botica, como en la Viña del Señor, hay de todo ahí por parte de Morena y de todos los partidos, demás partidos que tienen presencia en el Congreso de la Unión. Hoy hubo más tela donde cortar y pues no, López Obrador no quiere correr riesgos de improvisar a quienes van a llevar el control, los destinos tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, pero esto también nos debe decir que hay que apretar a nuestros representantes populares del partido que sea, que están allá en el Congreso, porque ya todos fueron credencializados y ya rindieron protesta, pues para que se pongan las pilas y no solamente se pongan a hablar como merolicos, como lo hicieron en la campaña. Bueno, unos ni campaña hicieron, los de Morena, porque le apostaron y le atinaron, sabiendo que López Obrador arrastra a todos, sin medir quiénes son ni de dónde vienen, porque como agarró parejo, pues ahí están las consecuencias, que en el caso de Veracruz no tiene representación en la directiva. Claro, está representado con diputados y senadores de todos los partidos que alcanzaron posiciones ahí, pero en este caso de Morena no quedó nadie, ningún veracruzano. Y por el otro, con Miguel Ángel Yunes Linares ya ve que lo traen a tiro por viaje porque lo quieren acabar, lo quieren exterminar, porque ya se sabe que Miguel Ángel Yunes Linares está buscando tomar el control del Partido de Acción Nacional ya, definitivamente, como lo tuvo, pero no quiere perderlo, quiere conservarlo, quiere mantenerlo, quiere ratificarlo, quiere confirmarlo. Y por ahí le están tirando para que cuidadito y vaya el PAN a voltear a verlo, y que las finanzas que andan mal. Bueno, hace poco le informamos cómo la calificadora Fitch pues le dio un rango muy especial de que va bien el manejo de las finanzas en Veracruz. Y hoy otra vez informó el propio gobernador que otra calificadora internacional también le da condición de estable a la economía veracruzana, y esto pues debe tener muy preocupados, por supuesto, a sus enemigos políticos, que no son pocos. ¿Y por qué? Porque le estaban todos apostando. Ya ve que dijo Cuitlagua que va a revisar hasta con lupa las finanzas
de Veracruz, las manejadas por Luis Linares, y ojalá se vaya también hasta las de Duarte, hasta las de Fidel, pues para ser parejos, ¿no? Porque en todos los casos, pues se habla de que hubo malos manejos. Y pues por hoy, Yunes Linares, tal parece que la está librando o empieza a librarla, y pues ya podrá dormir tranquilo porque lo tienen en la mira de todos modos sus enemigos políticos por lo que viene en los próximos 6 años, que se va a defender como gato boca arriba. Él es un político de mucha fuerza a la hora de defender sus proyectos, sus ideas y sus intereses, y pues por ese lado parece que le empieza a librar. Y aunque no lo crean, pero ahora resulta que Rocío Nale defiende la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Ya les decíamos que no va a haber ninguna cancelación de contratos, ninguna cancelación de alianzas, ningún paréntesis para ver cómo se integraron esas alianzas, cómo se otorgaron esas concesiones a inversionistas de Estados Unidos, Europa y de México. No va a haber eso, dijo Rocío Nale, y le decíamos que nos llama la atención porque hasta el gesto del rostro, de su voz, le ha cambiado a Rocío Nale, porque pues creemos que se está dando cuenta, ya se dio cuenta del enorme reto que tiene entre las manos, y sobre todo ahora que ya se negoció con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, y que uno de los los renglones discutidos era el energético. Bueno, pues se sabe que López Obrador en campaña dijo que siempre porque le iba a ir para atrás, y al rato ya no. Ya él mismo aclaró, Jesús Seade, el representante de López Obrador en esas negociaciones, dijo que ya en campaña López Obrador había dicho que no había marcha atrás. Pero pues muchos se quedaron en el discurso. La misma Nale, que decía que iba a llegar a revisar todos los contratos de la reforma energética, de todas las rondas, cómo se negociaron, y si no, pues para atrás, que iba a haber incluso un paréntesis. Bueno, pues ahora ha llegado al grado tal de defender la reforma energética de Enrique Peña Nieto, quien lo dijera, ¿no? Que resulta que nuestro querido, admirado amigo, hombre de la izquierda pura, Fluvio Ruiz Alarcón, se le ocurrió declarar a quien posiblemente o está propuesto para ser director de Pemex Exploración y Producción, PEP, que va para atrás la reforma, las alianzas, los contratos. ¿Y para qué lo dijo? Inmediatamente le brincó Rocío Nale para decir que no hay tal, y que ni López Obrador, ni ella, ni el equipo López Obradorista le dan crédito ni la razón a lo dicho por Fluvio Ruiz Alarcón. Entonces podemos pensar o entender que ya cambió el discurso, y el error de Fluvio fue quedarse en el discurso de campaña. Pero otra pregunta, ¿será que con esto? Y dijo todavía Rocío, además de que nos deslindamos, él, Fluvio Ruiz Alarcón, ni siquiera está en el equipo de transición de López Obrador. ¿Será entonces que ya se le cayó al admirado amigo Fluvio, un hombre de izquierda puro, ya se le cayó la dirección prometida de Pemex Exploración y Producción? Veremos y diremos. Y nobleza obliga. Escuchamos decir a Andrés Manuel López Obrador cuando le echaba flores, ahora ya en el arranque de la etapa de transición, a Enrique Peña Nieto por no haber metido las manos en el proceso electoral, respetar sin ningún pero el triunfo aplastante de López Obrador y toda la morralla que llevó consigo. Y nos pareció entonces que era un
gesto no solo de cortesía de López Obrador, sino de madurez política. Aunque luego ya ven, en una rueda de prensa ahí en Palacio, pues dijo que la reforma educativa va para atrás, así enfrente de Peña Nieto, que pues aguantó a pie firme, aguantó vara, porque pues no era el caso ahí ponerse a discutir, y la libertad que tiene cada quien de decir lo que se le pegue la gana. Pero por el otro lado, vemos que nobleza obliga precisamente el trato preferencial que les ha dado López Obrador a personajes de la vieja izquierda mexicana, como Ifigenia Martínez, Pablo Gómez, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, que van a ser senadores o diputados federales, y los ha colocado en posiciones clave. Ifigenia, por ejemplo, fue la que tomó protesta a los senadores en su calidad de legisladora decana, y Pablo Gómez lo hizo en San Lázaro, también con la misma calidad de decano legislativo. Y en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, pues es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Creemos que es un gesto extraordinario de López Obrador decirle a ellos, ya decíamos, Muñoz Ledo pues está ya muy desgastado física, anímica y mentalmente, pero sigue dando la lucha, es un hombre de lucha, de batalla, y decíamos, a él le va a corresponder entregarle la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, un gesto de nobleza obliga de López Obrador para quienes han luchado, quizá de diferentes trincheras, porque en el caso de Muñoz Ledo y López Obrador, los dos vienen del PRI, pero es un gesto que enaltece, como dicen, son los gestos que honran no solamente a quienes lo reciben, sino a quienes los dan. De veras, qué bien que se aplique en el caso del pueblo esta política, pero que sea en general, para que no caiga en los deslices que viene cayendo en estos momentos, cuando prácticamente ya se está constituyendo, quiere constituirse en el líder de Latinoamérica, ya no de México. Y el saltibanquista gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que es un ampón de la política, no cabe duda, ya ven que él es el que ha venido manejando el PBN, pues de pronto se embarca para senador y plurinominal, logra la posición y pide licencia al Congreso del Estado de Chiapas, pone a un priista como interino y viene a rendir protesta al Senado, y de inmediato tramita la solicitud para retirarse del cargo temporalmente y regresar a Chiapas para otra reforma constitucional chiapaneca y asumir nuevamente el cargo de gobernador, que concluye el próximo 8 de diciembre, e inmediatamente venir a ocupar su escaño en el Senado de la República. Política esta, política nuestra, política de la mexicana. ¿Y por qué se da esos lujos? ¿Por qué esos atropellos? Pues porque él está muy bien parado con López Obrador. Precisamente el próximo gobernador de Chiapas es de Morena. Entonces él traicionó al PRI, al PBN, y trabajó para la causa morenista. Y estas son las cosas que vemos. ¿Por qué, si se exige tanta pulcritud, tanto orden y tanta democracia en las acciones de los políticos que giran en torno a Andrés Manuel López Obrador, por qué se toleran estos atropellos a la Constitución y a la inteligencia de los chapanecos y de los mexicanos? Bueno, pues ahí les va otra. Porque un senador de Morena
que responde al nombre de Noé Fernando Castañón Ramírez, no pudo rendir protesta, estaba encarcelado. Un juez de Monterrey lo condenó por violencia intrafamiliar y sustracción de sus 3 hijos menores. Lo encarcelaron y no pudo estar en el Senado, pero pues, las leyes en México hicieron para violarse, y en Chiapas tramitó una fianza que se la tasaron barata en 20,000 pesos, obtuvo su libertad y ahora se prepara para ir a rendir protesta. Y aquí, en la columna Frentes Políticos de Excelsior, preguntan qué va a hacer el presidente del Senado, Martí Bartres Guadarrama, en este caso, que no es precisamente, dice el columnista de Frentes Políticos de Excelsior, no es precisamente un hecho que enaltezca a la honestidad valiente de López Obrador, sino todo lo contrario. Entonces, concluye el columnista que es la prueba de fuego de Martí Bartres Guadarrama, porque pues se está estrenando con un reto de esta dimensión, que ya por el otro está también el que ya les platicamos también el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Política esta, política nuestra, política a la mexicana. Ya pueden consultar en cebejara.com nuestra columna de mañana, donde hablamos de una protesta de trabajadores del ISSSTE allá en la delegación Jalapa por los atropellos que denuncian comete la delegada, la titular Elizabeth Morales García, contra sus derechos laborales al beneficiar a damas de su cercanía con plazas definitivas y pasando por sobre los derechos, antigüedad de otros trabajadores, su capacidad y el tiempo que tienen de estar en la lista de espera de la bolsa de trabajo, que es una especie de escalafón para esto. Y lógicamente que están pidiendo su cese, su renuncia. Y hablamos también de lo de Fluvio, lo de Nale y el triunfal retorno de el Napito, el líder de los mineros, que les hizo noches 55 millones de dólares para un fideicomiso, y de cómo lo aclamaron casi como torero en sus grandes tardes. 5,000 mineros que trajo el profeso y que salieron del monumento de la revolución, no de la revolución, hacia el Senado para decirle: aquí estamos, eres nuestro líder, eres nuestro héroe. Y casi concluyo ahí, y perdón por la expresión, que aquí está el clásico caso de esta política nuestra, política a la mexicana, que seguramente dicen los mineros: nos chingó, pero nos dejó contentos. Política esta a la mexicana. Y pues también les comentamos lo que comentamos en la columna más ampliamente, lo de ayer, que descubrió Carranza que Joaquín Caballero dejó obras inconclusas, pero que las cobró al 100%. De efectos retardados sigue actuando nuestro alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Y otros temas que les recomendamos, ojalá sean de su interés. Por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 440 de Política a la Mexicana de este jueves 30 de agosto. Dios mediante, mañana viernes 31 por aquí estaremos, pero si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Gracias por su compañía, gracias por seguirnos, gracias por compartirnos. Soy Cebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.